Hermanos, muy buenos días. Nuevamente sean bienvenidos todos a este lugar de adoración, a este, a este encuentro que tenemos domingo a domingo con el Señor. Sabemos por la palabra del Señor y estamos 100% convencidos de que el Señor está aquí en medio de nosotros. Y lo que es mejor está en cada uno de nosotros, en cada persona que le ha creído, ¿no? Como bien nos enseña la palabra de Dios, que somos morada del Espíritu Santo de Dios, donde Él viene a morar, ¿no? Así que con esa convicción, hermanos, nos reunimos para alabar, para exaltar el nombre del Señor, y quiero aprovechar la oportunidad también para dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo cariñoso, el Señor les bendiga. Nuestros hermanos que nos ven por mí también sean bienvenidos todos nuevamente. Amén. Quiero invitarlos por favor para que nos ubiquemos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1 es el pasaje o el texto, el libro donde he tomado el verso 10 para el sermón de hoy, hermanos. Gálatas capítulo 1, verso 10. Ya anteriormente hemos dado gracias a Dios por la reunión, por el privilegio que nos da de poder hacer su voluntad. Así que vamos a continuar leyendo el pasaje que tenemos como texto base. Gálatas capítulo 1, verso 10. Por favor, ubíquenlo en sus Biblias y le vamos a dar lectura. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Gálatas, repito, Gálatas capítulo 1, verso 10. Mi amada esposa va a dar lectura, adelante. Dice la palabra del Señor, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya podemos sentarnos. Como bien decía anteriormente, ya hemos orado por la palabra de Dios para que el Espíritu Santo, Dios mismo, sea dándonos convicción de la misma, ¿no? Ya le hemos alabado también por medio de 2 cánticos, le hemos alabado por medio de las ofrendas, y ahora nos disponemos, y Dios quiere que cada uno de nosotros nos dispongamos, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para recibir el mensaje del Señor, ¿no? Amén. Amén. El título del sermón de hoy, hermanos, es ¿a quién agradas? Para que lo tengamos en mente. El apóstol Pablo, o el contexto en el que el apóstol Pablo escribe estas palabras que acabamos de leer en el texto base, hermanos, es bastante interesante porque Dios habla o nos dice que habían quienes predicaban otro evangelio, es decir, un evangelio diferente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio que bien le había sido revelado al apóstol Pablo por mismo nuestro Señor Jesucristo aquel día camino a Damasco, ¿no? De manera que Pablo sabía, y además de saber, conocía de primera mano cuál era el verdadero evangelio y cuál era el verdadero evangelio y cuál era el evangelio diferente, ¿no? Y eso es algo que, a la luz de la palabra de Dios, cuando tenemos comunión con el Señor, cuando pasamos tiempo con Dios, Dios nos da esa capacidad, ¿no? El discernimiento para saber qué es el verdadero evangelio y cuál no lo es, ¿no? O sea, para saber diferenciar. El apóstol, de manera que el apóstol Pablo pues sabía y conocía de primera mano cuál era ese verdadero evangelio, ¿no? Aplicando estas palabras, hermanos, al contexto actual, ¿sí?
porque recordemos que la epístola a los Gálatas estas palabras fueron escritas aproximadamente del año 55 al 60 después de Cristo, ¿no? Entonces hace ya bastante tiempo, por eso es importante dar la interpretación del pasaje y luego la aplicación. Por eso digo, si aplicamos estas palabras, aplicando estas palabras al contexto actual, hermanos, es preocupante ver cómo se están predicando evangelios diferentes, evangelios livianos, diferentes al enseñado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Evangelios por obras, evangelio de prosperidad, evangelio de acércate a Dios, ven a Cristo y Él te dará todo lo que necesites, te irá bien y serás prosperado, etcétera, etcétera, ¿no? Dale Dios tanto y Dios te devolverá el doble o el triple. Evangelio mezclado con metafísica y con psicología, donde te dicen cree en ti mismo, cree en tus capacidades y todo lo que quieras, simplemente visualízalo en tu mente, decláralo, decrétalo y lo tendrás. Un evangelio donde se predica lo que el hombre quiere escuchar, más no lo que necesita realmente escuchar. Por supuesto que este tipo de evangelio, hermanos, no es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, porque este tipo de evangelio no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio, hermanos, es un evangelio que se predicaba y se está predicando aún en la actualidad en muchas congregaciones y que buscan agradar a los hombres, buscando la aprobación de los hombres sin importarles si obtienen o no la aprobación de Dios. Y ese es un verdadero problema, hermanos, porque nos conviene más agradar a Dios que agradar a los hombres, ¿cierto? ¿O qué nos conviene más? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Yo creo que nos conviene más agradar a Dios, ¿no? Me encanta, me agrada la respuesta del apóstol Pablo que él mismo da en el texto hacia esta pregunta. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, ¿no? En el caso de nosotros, podríamos decir con toda confianza y con toda certeza las mismas palabras del apóstol Pablo: si todavía agradamos a los hombres, ¿no seríamos creyentes, no seríamos cristianos? Qué bueno que pudiéramos decir eso, ¿no? De hecho, yo creo que más de uno de nosotros podemos decirlo, ¿no? Porque buscamos agradar a Dios y no a los hombres, ¿no? La respuesta del apóstol Pablo que da a esta pregunta está respaldada por hechos reales. Su testimonio de vida respalda sus palabras. Y ese testimonio, hermanos, lo vemos plasmado en todos sus escritos, que son 13, ¿no? Que conocemos como las cartas paulinas, ¿no? El apóstol Pablo, en los testimonios que tenemos a lo largo de su ministerio, podemos notar y ver claramente cómo era su vida anterior y cómo fue después de que tuvo un encuentro con Cristo, ¿no? Él era un judío que guardaba la ley, que era irreprensible, dice la Escritura, en cuanto a la ley. Era celoso por la palabra de Dios. Pero cuando él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida da un giro de 360 grados y cambia su manera de pensar, cambia sus actitudes, cambia absolutamente todo.
y se vuelve aún más celoso por la palabra de Dios, ¿no? A tal punto que después de ser perseguidor pasó a ser perseguido hasta dar su vida por el Evangelio. Y él habla con claridad en todas sus epístolas, habla con conocimiento de causa, habla con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Por eso digo que la vida y el testimonio del apóstol Pablo, hermanos, es impactante, sumamente impactante, y nos sirve como referente para cada una de nuestras vidas, ¿no? Lo podemos tener como referente porque es un buen ejemplo que tenemos de él en la palabra de Dios. Al igual que muchos otros, al igual que mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se sujetó y se sometió al Padre y que fue fiel al mandamiento que Dios le había dado, ¿no? El apóstol Pablo amaba a Dios, amaba su palabra, conocía al Señor, sabía en quién había creído, por eso buscaba la manera de agradarle, ¿no? Y aun si no agradaba a los hombres, y en este caso pues les hablaba con firmeza, ¿no? Aun cuando no agradaba a los hombres, él prefería agradar a Dios. Por eso, en este caso específicamente, el apóstol Pablo le habla con firmeza a los Gálatas. ¿Por qué? Porque estaban en riesgo, estaban en peligro, se estaban alejando de Dios, se estaban dejando alejar de Dios, ¿no? El caso es que si nos congraciamos con los hombres, ¿no? Sin importar lo que Dios piense, pues eso acarreará problemas, ¿no? Nos alejaremos del Señor. Y yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar lejos de Dios, ¿no? Porque apartados de Dios, ¿qué podríamos hacer? Juan capítulo 15 dice que apartados del Señor nada podemos hacer, absolutamente nada, ¿no? Por eso no nos conviene. Y Pablo vemos que era firme en sus convicciones, era firme en sus creencias, ¿no? O sea, él era un hombre íntegro, que realmente demostraba el amor por la palabra de Dios, el amor por el Evangelio, ¿no? Y se mantenía firme en sus creencias y en sus convicciones. Y a quien tenía que corregir, pues lo hacía con firmeza, lo hacía con dureza, ¿no? Y quisiera que leyéramos un pasaje más adelante en Gálatas capítulo 2, verso 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, estas son palabras del apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, el apóstol Pedro, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pablo muy bien pudo haberse callado y no decirle nada a Pedro, para que el apóstol Pedro no se ofendiera o de pronto no se disgustara, ¿no? Pero el apóstol Pablo era fiel a Dios y a su palabra.
Y por más que fuera el apóstol Pedro, él lo exhortó, ¿no? Dice, lo resistí cara a cara. ¿Sí? Hoy en día a veces nos da miedo exhortar a alguien o hacerle ver el error en el que está para que de pronto no se disguste, no se enoje o no se vaya a sentir mal o que no se vaya de la iglesia y de pronto entonces nos quedamos solos o la iglesia se disminuye, ¿no? Se merma. Yo creo que lo que vemos aquí es un ejemplo de fidelidad, ¿no? Como bien cantábamos al principio, de fidelidad a Dios, de fidelidad a su palabra, de no importarnos si los hombres se ofenden, pero que nosotros estemos agradando a Dios. Y es el mismo apóstol Pablo quien escribe que en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos, ¿sí? Pero siempre y cuando esa comunión no dependa de la sana doctrina, porque no podemos congraciarnos con alguien que esté practicando una mentira, ¿no? O que esté enseñando algo. Tenemos la responsabilidad de hablar, ¿no? De corregir, de exhortar, con firmeza, con dureza, pero al mismo tiempo con amor, considerándonos a nosotros mismos, ¿no? Y eso habla de la fidelidad y de buscar agradar siempre a Dios por encima de lo que los hombres piensen o por encima de que no agrademos a los hombres, ¿no? Hay un pasaje en el libro de los Hechos que habla al respecto también de este tema, hermanos. Y nos narra la historia del apóstol Pedro y Juan, cuando hicieron uno de los tantos milagros que habla de la curación de un cojo, ¿no? Un cojo de nacimiento que estaba a la puerta del templo, ¿no? La puerta de la Hermosa. Y ellos, el apóstol Pedro, con el poder de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, lo cura, ¿no? Y esto causa cierta discrepancia entre los sacerdotes de la época, el sumo sacerdote, y como que se disgustan, como que no les gusta lo que el apóstol Pedro hizo y lo que los demás apóstoles hacían, ¿no? Y dice en el capítulo 4, verso 14, dice, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos. O sea, es impresionante ver cómo se indignan por un milagro que Pedro hace, en lugar de estar contentos, ¿no? Por ver la misericordia, por ver la obra de Dios obrando, cambiando el estilo de vida de una persona que por 40 años, según el contexto nos muestra, había sido coja, que no podía caminar. Y en lugar de estar contentos, les dio fue envidia, ¿sí? Y no podían soportarlo. Entonces dicen, sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, esto nos habla de integridad, ¿no?
el apóstol Pedro y el apóstol Juan no se pusieron a pensar si los sacerdotes se iban a disgustar o se iban a poner bravos. Simplemente no les importó. Y les dicen, ¿no? Juzgad delante de Dios si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y esto es algo que nos confiere a nosotros también, hermanos. Porque el agradar y el obedecer a Dios está por encima de cualquier otra cosa, hermanos. Y es lo que nos enseña la palabra, es lo que nos muestra tanto el texto base del apóstol Pablo como el texto de Hechos capítulo 4, ¿no? Más adelante en el capítulo 5 vemos que Pedro y Juan y los demás apóstoles siguen haciendo grandes señales y grandes maravillas, ¿no? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve el sumo sacerdote y los amonesta a todos. En el verso 28 les dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, ya no les importó lo que los sacerdotes de la época pensaban, sino que difundieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en todo Jerusalén. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, y eso sí me gustaría que lo resaltáramos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. Hechos capítulo 5 del verso 28 y 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Desafortunadamente, tristemente, ¿qué más podríamos decir? En muchas de las iglesias, en muchas de las congregaciones hoy en día, por no salir en conflicto con el pastor, por no ofender, por no esto, entonces hacen cualquier cantidad de ritos y doctrinas que no son mandamientos de Dios, porque prefieren agradar al hombre, así desagraden a Dios. Y eso es algo que a la luz de la palabra, hermanos, no debiéramos hacer. Es un error, porque nos conviene más hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios por encima, repito, de lo que el hombre piense o de lo que el hombre mande hacer. Por eso es importante que todo lo que hagamos y lo que veamos hacer, siempre lo filtremos a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos asegurarnos si lo que estamos haciendo agrada o no a Dios. Y es nuestro deber, es necesario, como dice el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios y porque eso nos hace bien, hermanos. Amén. Amén. Y yo quisiera terminar de concluir, hermanos, con un pasaje que encontramos en Efesios capítulo 6, del verso 6 al 8. Hay una escritura también en 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, donde dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es una metáfora que el apóstol Pablo usa del soldado, ¿sí? Y trasladándola a la vida cristiana, es ninguno de los que estamos involucrados en la obra del Señor, pues debiéramos enredarnos en los negocios del mundo o buscando agradar al mundo, sino que siempre buscar agradar a Dios, que fue quien nos llamó, ¿no? Que nos llamó por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Efesios capítulo 6, del verso 6 al 8.
Efesios capítulo 6, del verso 6 al 8. Donde dice la palabra del Señor: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Amén. El mensaje que tenemos el día de hoy, hermanos, es bastante claro, es sencillo. Y quiero terminar preguntando: ¿a quién agradamos? ¿A quién nos conviene agradar más? ¿A los hombres o a Dios? Por eso repito la respuesta del apóstol Pablo: si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos tener muy claro en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Que no importa que nos quedemos solos, que no importa que nos dejen solos, que se vayan, sino que realmente nosotros debemos preocuparnos es porque estemos agradando a Dios. Preocuparnos porque realmente Amén. estemos haciendo la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable para cada uno de nosotros, hermanos. Así que yo los invito y los animo para que pensemos, reflexionemos en estas palabras, para que las meditemos, ¿no? Y más que las meditemos, porque la podemos conocer, no la podemos memorizar, pero lo más importante es creerla. Creerla como palabra de Dios y, además de creerla, aplicarla a nuestras vidas. Es decir, ponerla por obra, y que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a poner por obra, y que así como Dios nos ha hablado el día de hoy a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, a través del apóstol Juan, ¿sí? Porque Dios nos habla y nos repite y nos recalca y vuelve y nos repite las cosas, ¿no? Entonces, así como Dios nos ha hablado hoy, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos darle una respuesta a Dios, que podamos darle una respuesta a Dios conforme a su voluntad, hermanos, que nos ayude a tomar la mejor decisión. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por esta tu palabra, Señor, que nos recuerdas el día de hoy a través del apóstol Pablo, Señor. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad, Señor. Gracias porque el apóstol Pablo nos enseña hoy sobre la lealtad, sobre la fidelidad, Señor, sobre ese celo que debemos tener por la palabra de Dios, por la verdad, Señor. Ayúdanos a tomar siempre la decisión por ti, Señor, a no buscar congraciarnos ni buscar agradar al hombre, sino siempre que busquemos agradarte a ti, Señor. Ayúdanos en cada una de nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos cuando estemos flaqueando, cuando estemos fallando, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Padre Santo. Gracias por cada uno de esos testimonios que encontramos en tu palabra. Gracias por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque Él es nuestro mayor referente, Señor. Y Él también nos enseñó fidelidad, nos enseñó
amor, compromiso, porque siempre buscó agradarte, siempre buscó hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese propósito que tú tienes en cada uno de nosotros, que es parecernos cada día más a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la predicación de hoy, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor, para que seas tú, Señor, hablándole a su corazón, a su alma y a su espíritu, Señor. Llévate la gloria y la honra, Padre Santo, porque solo tú la mereces y es tu palabra la que predicamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos.